tú eras, bueno, iba a decir una escuinclita, pero no, bueno, cuando eras más chiquito, eras latosa, eras lectora, ¿cómo eras ahí de escuinclita? Era muy terrible, la verdad. Era muy terca también, pero era buena muchacha. No, me sacaba de quicio a veces a mi mamá, pero le gustaba mucho el hecho de que a mi edad ya supiera leer. Empecé a leer a los 4 años, que es algo que a ella le sorprendió mucho, incluso a mis profesoras del kinder igual, y ya ahí comencé a ser lectora como alrededor de los 7 años. Y empezaste a leer como todos los niños de perro, ya ibas echando Sí, de hecho ya llegó un punto en el que le cansaba que leía todo lo que veía, o sea, notas, que los recibos de luz o también los tickets de compra y ya, pero como que le gritaba y le gustaba, porque se sentía muy orgullosa. Igual me siento, creo que es de las cosas que me siento muy orgullosa de decir que leía a temprana edad, que empecé a leer. y a los 7. A los 7 años me adentré al mundo de la literatura por Harry Potter. Es cierto, tú eres de esa generación, digo, ahí te das cuenta. Yo me adentré con Homero, Homero. llegaba a cantar a la casa. Entonces, que no. Ok. Bueno, entonces, ¿qué pasa con Harry Potter? De repente, ¿cómo llega? ¿Ves la peli, te llega el libro, luego ves, ¿cómo es? Recuerdo que, bueno, voy a contar algo súper rápido. Yo tengo lo que es mi padrastro y mi papá biológico. Mi papá biológico se separó de mi mamá cuando yo tenía 1 año y al esposo de mi mamá lo conocí cuando yo tenía como 3, 4 años justamente. Entonces, él era una de las personas que también muy orgulloso de que yo supiera leer a temprana edad. Él es de aquí, de la Ciudad de México. Entonces, él nos llevaba a mí y a mi mamá que libros, películas, de montones. Yo vivo en Ciudad del Carmen, Campeche, entonces él viajaba todo eso y nos traía que los montones de películas y libros, y entre esos estaba recuerdo que estaba la película de Harry Potter, de la Piedra Filosofal, pero todavía no veía películas porque no tenía DVD. Entonces yo vi ahí el libro que decía Harry Potter y la Cámara Secreta y comencé a leerlo. Y yo no sentía como que yo decía, no le encuentro sentido, tal vez porque estoy chica o algo así. Y ya fue que él me dijo, ¿no? Es que hay un libro antes de esto. De hecho, está la película que esta fue del primer libro. Y ya fue que en su segundo viaje acá a Ciudad de México me llevó los demás. Me llevó el primero y otras cosas. Y ahí fue que empecé yo a leer lo que era Harry Potter. Y fue muy bonito porque en ese momento, cuando empezaba a leer yo, me imaginaba todos los escenarios. Era como que imaginaba lo que decía, de qué tamaño estaba tal muchacho, o cuando describieron a Hagrid, que es uno de los personajes, fue algo fantástico. Ahí fue que yo dije de que me gustaba demasiado leer porque me hacía imaginar escenarios, o sea, tenía mi propia televisión en la cabeza. Está padre. Y después de Harry Potter, bueno, Harry Potter da como para 6 años. Sí, Harry Potter fue como quien me hizo adentrarme, y luego viene lo que es la saga de Hush Hush, que es una saga sobre romance y fantasía también, de ángeles caídos y todo eso. Y empiezo a leer lo que son los 4 libros. También empecé a leer Percy Jackson, que nada más me quedó, creo que en el segundo libro, no terminé la saga, es demasiado, son demasiados. Y me gusta mucho la fantasía, la verdad. Algo que me da risa es que yo estudio literatura juvenil, romance, pero me gusta leer mucho la fantasía. Sí, es un género, creo que tal vez porque como inicié leyendo ese género le tengo un espacio en mi corazón muy especial, pero sí, la fantasía es algo que a mí me encanta, porque siempre me he imaginado tal vez que hayan personas con superpoderes o cosas por el estilo. Claro. Fíjate, a ver, yo te voy a hacer una pregunta súper íntima. Ok. Porque aunque no lo creas, somos medio vecinos. ¿Sí? Mi familia es de Champotón. Es decir, estás hablando de que De 20 kilómetros, Campeche, 30 sí. kilómetros, o sea, vamos, nos podemos escupir de un pueblo al otro, o Sí. sea, no, sin ningún problema. O sea, no. Fíjate que en Champotón la gente
tiene dos cualidades que no tienen en todo el mundo, salvo en Campeche. Todos se pueden sentar a platicar horas y horas y horas, el pasadía campechano, pues. Y segunda, tienen una capacidad para, no sé si para mentir o para contar historias. Digo, es eso, no, lo voy a dejar a tu criterio. Esta conversación eterna, brutalmente campechana. Digo, si tú me dices qué saben hacer los campechanos, platicar. Demasiado, la verdad que sí. Y con mi familia, que inician desde la mañana y hasta la noche, o sea, y sin mentir, desde las 10 hasta las 9, 10 de la noche igual, y me da risa porque de una conversación sacan un tema y de un tema sacan otro tema y otro tema, o sea, nunca terminan de hablar de lo que estaban hablando al inicio. Y esas conversaciones se te metieron. Sí, también. De hablar y que escuchar a mi familia decir un montón de cosas porque hablaban de la vecina, hablaban de la familia y no sé quién. ¿Y cómo brincas de hablar de la vecina y de la familia y de no sé quién? Con mis libros. Los campechanos somos grandes narradores. Ay, Es un hecho absoluto. bonito. ¿Cómo brincas? Bueno, brinco porque en ese momento conozco lo que es la plataforma de Wattpad. Ajá. De hecho, de donde yo vengo. Empiezo a leer lo que, bueno, también empiezo a leer fanficciones, es decir, historias inventadas por fans de que tal vez en algún futuro te ibas a casar con tu artista favorito. Y bueno, ya saben, creo que el sueño adolescente. Entonces, ahí es donde yo empiezo a ver que las fanficciones están en su momento así, por así decirlo, su auge, su momento popular, y hasta la fecha siguen estando todavía las fanficciones de moda, siguen estando en su punto más alto. Uh-huh. Y es donde yo digo, bueno, yo también quiero iniciar, yo también quiero hacer algo, ya que todos lo están haciendo, pues yo también. Pero recuerdo que lo primero que me atreví a publicar en Wattpad fue un poemario de solamente 3 partes que iba dedicado a mi papá biológico. Que en ese momento yo pasaba con una mala relación con él por la mala comunicación que teníamos, abandono y todo eso. Entonces es donde yo inicio con el poemario que se llama Querido. Pero lo quité a los 3, a los 3 capítulos, a las 3 partes, porque dije, bueno, creo que no me sentía bien escribir de momentos que me estaban de alguna manera lastimando, así que es donde yo le hago una pausa y mejor decido escribir fanficciones, imaginarme escenarios con mis artistas favoritos y todo eso, hasta un punto en el que Boulevard se convierte como que, bueno, escribir se convierte como mi lugar seguro, porque algo que digo y que admiro mucho de la literatura a la hora de escribir también es de que uno como escritor puede poner todo lo que siente a través de sus personajes y el lector jamás va a saber si eso es del personaje o del autor. Entonces es ahí donde yo empiezo a sentir como que es mi manera de escape, desahogarme, escribir cosas que me pasaron desde mi experiencia y tal vez saber que hay personas que pasaron por eso mismo y conectamos a través de las letras. Es ahí donde yo inicio con todo esto de los libros. Pero ahí en Wattpad pegas con tubo, digo, para decirlo de manera como se dice, pues más o menos tranquila. ¿Qué se siente? Digo, acuérdate que estás hablando con alguien que piensa que los libros son de papel y solo de papel, y yo mero cantaba en la casa, entonces, pues por favor, cuéntame. Fue algo sorpresivo. Llega un momento en que también me intimidó porque yo inicié en la plataforma sin esperar nada, o sea, no era como, ok, estoy escribiendo esto para que en algún futuro se publique en físico, realmente lo pasé más como un pasatiempo, una manera de poder expresarme. Yo jamás me imaginé de que el libro iba a juntar a muchas personas que pudieran conectarse, que les gustara, que luego se iba a publicar en físico, que iba a estar su segunda parte y todo eso. Entonces, a la fecha, hasta el día de hoy, sigo que esto me parece surreal, la verdad. Uh-huh. Oye, y los lectores ahí en la red,
¿Qué te decían? Perdón, ese sí es eso es casi íntimo. Recuerdo que cuando terminaban de leer el primer libro, lo primero que me escribían era ¿por qué ese final? Porque bueno, la historia trata de algo trágico, un primer amor, todo eso, entonces siempre era como, oye, ¿por qué ese final? Luego se empezó a repetir mucho el de págame la terapia, y luego empezaron las anécdotas, las experiencias diciéndome, me sentí identificada con tal personaje. Yo me siento igual que este personaje. Viví esto, me empezaron a mandar ya mensajes basados desde su experiencia. Y luego creo que lo que más me ha gustado y que siento yo gratificante es que me dicen muchas gracias por escribir Boulevard e inicié la literatura por este libro. Entonces muchas gracias por enseñarme este mundo. Y yo, para mí eso es algo grande, o sea, yo digo, bueno, puse mi granito de arena y siempre les respondo que continúen, que jamás dejen de navegar en historias, tanto de fantasía, de realistas, biográficas, todo eso, y siempre les digo que es muy bonito este mundo. Hecho. Oye, pero no será un pago justo. ¿Cómo? No será un pago justo. Tú acabas de decir algo. A ver. A ver, entonces, ahora sí que la que se lleva esa. Tú dijiste, yo me doy y pongo algo de mí Sí. en mi obra. Sí. Entonces, si yo leo algo que es de ti, que te refleja a ti, perdón que lo diga, lo que está ahí es profundamente humano. Yo también lo soy. Entonces, en ese sentido, son dos seres humanos que se sientan a platicar y se cuentan sus cuitas, que se cuentan sus tragedias, que se cuentan sus... Sí, que están conectando. Ay, es bonito eso. ¡Ah, qué bueno! Y además de bonito, ¿sí te parece sensato o no? Sí, sensato. ¿Por qué? Tiene mucho sentido. Porque en realidad, si alguien llega y me dice, me sentí identificada, por ejemplo, con tal personaje, supongamos con Hasley, Hasley es todo yo. O sea, las inseguridades, sus errores, todo eso, son cosas que yo puse como experiencia y que ellas me digan, me siento igual que Hasley, o sea, me siento igual que tú. Es muy bonito. Es como no sentirse solo. Sí. Está bien. Que estamos en el mismo paso. De hecho, es lo que luego, de hecho, por eso me atreví a continuar el siguiente libro, porque muchos me preguntaban sobre Harley, qué sucede, qué pasa con ella. Y yo es como decido que voy a escribir una segunda parte, qué pasa con ella, cómo es que supera todo lo que se vivió en el primer libro. Y he dicho que después de él es el libro que más personal tengo yo, porque habla sobre pérdida, sobre cómo es el duelo, cómo es que esa persona que tú querías tanto ya no está y llega un momento en el que tú dices, ok, ya no quiero continuar, pero tienes que hacerlo porque no debes de tener tu vida. Y luego escribo el segundo libro y muchos me empiezan a decir que se sintieron identificados porque tuvieron la pérdida de su abuelo, la pérdida de sus papás o la pérdida de su hermano, cosas así. De hecho, Boulevard 2 fue una parte de mi desahogo por la pérdida de mi padrastro hace 2 años y hace un año la pérdida de una de mis mejores amigas. Entonces yo siempre he dicho que después de él tiene más de mí que otros libros. Eso quiere decir que va a tener más seguidores, porque habrá más, claro, sí, lo que yo busco en un libro es un espejo. Sí, igual. Sentirme identificada con una lectura. Yo te voy a hacer una pregunta que yo tengo mucha curiosidad. Y luego te cuento, o sea, si quieres una intimidad mía, para emparejar, pues, emparejar. Okay. Una de las cosas que me sorprendió más de los libros son los nombres de los personajes. Nadie se llama Jacinto Pech. Sí. Tampoco hay Juan Chin. Tampoco, nada. Todos son... de otro, sí. Bueno, eso va porque la historia originalmente pues era una fanficción. Entonces, de la banda en la que está inspirada, donde yo tomé como el nombre, es australiana.
Entonces yo dije, para darle más realismo a la historia, a la fanficción, vamos a narrarla, vamos a hacerle como que el ambiente es de Australia. Entonces, por eso busqué en internet los nombres más repetidos de Australia. Y de ahí me salían, que sé, Hadley, Nathan, todos esos nombres. Sí, Te cuento una intimidad de premio. por ejemplo. Yo en una novela mía, pues hice lo mismo que tú. ¿Sí? Nada más que agarré el directorio de Cuixla Guerrero, porque sucedía en ese pueblo y lo fui señalando ahí. Sí, es utilísimo el método, yo lo aplaudo. No sé si sea una maravilla o no, pero yo lo aplaudo ese método. ¿Y por qué escribes? Perdón que haga una pregunta tan rara, ¿por qué escribes? Actualmente, ahora ya que, porque antes, vuelvo a repetir, lo sentía como un pasatiempo, pero ahora ya escribo porque realmente me nace, porque me gusta escribir, también porque me gusta narrar historias que en algún futuro, bueno, que en algún momento de mi adolescencia, que bueno, ya estoy joven, 23 años, Hombre, eres un me escuincla. gustaría vivir, que no sé, primer amor o el amor de tu vida y cosas así. También, cosas que me gustaría vivir también de ahora en adelante, ¿verdad? También. Entonces, creo que esa es una de las principales cosas, pero creo que podría decir la importante, la que más me hace escribir, es porque puedo desahogarme demasiado en las letras. Sí, Se escribe para sanar. no para herir. Bueno, aunque a veces primero es como cuando vas escribiendo. Actualmente estoy escribiendo una historia también desde una experiencia y como que al inicio es abrir esa herida que lastimó en algún momento, pero luego conforme vas avanzando y la protagonista o el protagonista van sanando, tú también vas sanando con ellos. Entonces es algo que igual me gusta mucho. Eso está bonito. Gracias. Te curas en el papel. Sí, es lo que me pasó mucho con el segundo libro. Y los lectores nos curamos en Sí, el también. papel. Eso está más chido. Eso sí está chido. Pasamos a las preguntas difíciles. Ahora van las preguntas no me sé cuánto es el difíciles. pi. Aquí el que se lleva se aguanta. Sí. Entonces, siguen preguntas escalofriantes. De acuerdo. ¿Ciudad del Carmen o Sydney? Ciudad del Carmen. ¿Por qué? Porque me gusta, estoy muy orgullosa de haber nacido en una isla chiquitita, en donde todos se conocen. No sé, también porque me dan miedo las ciudades grandes, me da miedo estar aquí. No, es que yo siempre he dicho que en las ciudades grandes como que se pasa muy rápido el tiempo. En cambio, en Ciudad del Carmen como que de un lado a otro 10 minutos, de punta a punta 15 minutos. Entonces disfruto más, aparte de lo que me gusta demasiado de Ciudad del Carmen es de que todos se conocen ahí. Tú dices, oye, ¿tú conoces? Ah, sí, ya, el de la papelería. Entonces, no sé, me gusta, prefiero más Ciudad del Carmen. Dale la segunda más. Cada vez le vamos a ir subiendo ahí el Ok. tono para que duela el asunto. No. Sí. Entonces, escribir para sanar o escribir para reír. Me gusta más escribir para sanar. Desde mis experiencias creo que me ha servido más. Aparte, en el transcurso en el que voy escribiendo, también voy riendo y a la vez que disfruto eso, pues al final termino junto con los personajes sanando. Entonces yo siento que para mí es más importante eso, dar como un ejemplo igual a los lectores para que se pueda, que los momentos malos solamente son esos momentos. Una íntima. Okay. ¿Con editor o sin editor? Con editor, la verdad, a mí me gusta mucho que me corrijan, que me digan que está mal, que a mí me gusta también mucho de que aprender tanto técnicas de escritura como también qué es lo que está mal en la historia, que me ayuden como que me guíen de lo que podría estar bien o de lo que no. Y es algo, entonces sí, con editor. Me agrada mucho, por
por favor, no me voy de la mano con mi editor. ¿Antes de él o después de él? Después de él, porque es como una versión mejorada de lo que eres después de alguien, de que de alguna manera te marca en la vida, ya sea para bien o para mal, pero que al final terminas aprendiendo de eso, o de esa experiencia igual. Y cuando hagan las, ¿cómo se llaman? Fanfics. Fanfics de Boulevard, ¿quién las va a leer? Las fans de Boulevard, bueno, las lectoras, sus seguidoras, todo eso. Igual yo luego ando leyendo, sí hay fanficciones. Sí, ya leí una de un final alternativo. ¿Y qué tal estaba? Pues estaba muy buena, la verdad. Pero yo dije, nah, es que los finales felices como que no van mucho. Es que yo soy muy fan de las historias con finales tristes. O sea, eres tantito azotada. Sí, soy demasiado. Nada, sí, me gustan mucho los finales muy crudos. Eso está bien. Pero el mal no gana. No, el mal no, por favor, no. Bueno, aunque no sé, hay veces, hay historias en que me gustan de los villanos, cuando se cuenta igual como la historia del villano, de los finales. ¿Por qué está ese final? ¿Por qué ganó el...? Yo nunca he leído una historia donde el malo gane, a menos de que el malo sea el protagonista.